Hola, Dios les bendiga a todos. Es una bendición tremenda podernos ver y continuar la enseñanza que hemos estado compartiendo sobre la disciplina en la vida cristiana. Algo que nos va a ayudar mucho y que nos va a mantener siempre en el entendimiento de lo que es el camino cristiano. Muchas personas tienen un buen sentir en un comienzo, empiezan con una disposición tremenda, pero poco a poco van secando su alma y de pronto un día ya dejan de venir y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Parecía que tenía una disposición y es precisamente por el estado ese de indisciplina espiritual en que muchas veces las personas entran o sencillamente no entienden por qué tienen que entrar a la parte de la disciplina espiritual. Lo mismo sucede con muchos cristianos. Ustedes saben, hay un debate muy fuerte con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Muchas personas dicen que no se pierde porque una vez que Cristo llega a tu vida, y tienen una serie de textos que respaldan, y otros pues dicen otras cosas. Ahora bien, yo sí creo algo muy importante, y es que en mi vivencia espiritual, viendo la vida de muchas personas, he visto muchos hombres y muchas mujeres que han caminado cerca de Dios y han caminado con un estado de espiritualidad correcto y de pronto un día se pierden. Y eso no puedo caer en esas cosas que los que defienden esa salvación imperdible caen. No, porque no eran cristianos. Oye, si no eran cristianos, entonces, ¿qué es lo que ellos vivían? Porque su vida realmente era impresionante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí, a lo mejor cayeron, pero si están como cristianos, se van a salvar después. Oh, también muy peligrosos, son estados peligrosos. Yo creo que es mejor, antes de caer en esos estados de dudas, andar en el camino de la disciplina, de la justicia, de la rectitud y estar revisando constantemente la vida de uno. El domingo pasado yo les hablé de lo importante de la oración y aplicar esa hora o 2 horas de oración diaria. Y les dije, no se pongan a maltratar su mente con la idea de que 2 horas de oración, ¿cómo? 1 hora de oración. Dividan, fraccionen y se van a dar cuenta que como mismo ustedes tienen un periodo de 15 minutos quizás para desayunar, un periodo de media hora para almorzar y un periodo de media hora para comer, más eso incluyanle las merienditas que se ponen ahí que les lleva 10, 15 minutos y en efecto alimentando tu cuerpo te llevas 1 hora o 2 horas diarias, ¿no? Sucede lo mismo con lo espiritual. O sea, tú te pones a orar y no tienes que decir, bueno, tengo que estar 1 hora sentado aquí. O sea, en un periodo de 15 minutos, tú puedes decirle a Dios gracias, agradeces. Después en el mediodía, también después de haber almorzado, te sientas a descansar, a reposar. Estoy hablando de experiencias personales, donde en el centro de trabajo todo el mundo se va a un lado, tú puedes irte a otro, te sientas ahí y se te van 15 minutos más orando. Y así vas alimentando tu alma y vas haciendo análisis. He comprobado también la posibilidad de tener conversaciones entre 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones tú estás hablando con una persona, alguien se incorpora y tú lo atiendes y después sigues hablando con esto, ¿ok? Eso es válido también en la oración. ¿Por qué? Ustedes saben, a veces estamos orando, estamos apartados y llega la esposa y dice, papá, ¿tú viste donde yo puse el palo trapear? Y entonces tú no tienes que decirle, estoy orando, por favor, no me moleste, ¿no? Podemos dejar la oración ahí y decirle, ok, el palo trapear, ahí. Al rato viene y la frazada, entonces ya se da cuenta y dice, no, es que estás orando. Perdóname, ya. Entonces, ¿puedes incorporar una conversación con terceros? Sí, en ocasiones lo digo porque estás en un centro de trabajo, te apartas a un ladito, estás orando, tú estás meditando ahí con Dios, con los ojos abiertos, y viene alguien y te hace una pregunta, tú le puedes responder amablemente, no tienes que decirle, no, estoy orando, no me moleste, por favor, está en la presencia de Dios. Yo quiero que tú entiendas, tú no eres un musulmán para estar haciendo ese rito. O sea, tú lo que quieres es alimentar tu alma, que eso es la idea de la oración, alimentar tu alma, el crecimiento espiritual a través de la comunión con Dios. Y bueno, muy importante, ¿no? Ya les dije, ahí
Son herramientas que uno va usando para que tu alma se sienta alimentada y al final pues saber que tú necesitas mucho de Dios. O sea, yo quiero que sepan, aunque me siento capaz de muchas cosas y siento que soy suficiente y autosuficiente para muchas cosas, o sea, yo encomiendo a Jehová todos mis caminos. O sea, yo todo lo que voy a hacer lo encomiendo a Dios. O sea, y tú dirás, de manera religiosa, ya te expliqué que a veces soy medio religiosón. Sí, de manera religiosa. Padre, en tu nombre voy a echar la red. O sea, lo voy a hacer. O sea, de manera religiosa le pido a Dios que me guarde en el día. De manera religiosa le pido a Dios que me guarde de todas las cosas que me pueden pasar. De manera religiosa, ahí incorporo cosas de manera religiosa porque es mi relación con Dios. ¿Ok? Mi relación con Dios. Y en esa relación con Dios, nadie se mete. Escúchalo bien, nadie se puede meter. Yo he tenido que estar en muchas casas. O sea, por cuestión de la obra he tenido que estar en muchas casas. Y yo me doy cuenta que hay muchas formas de hacer una leche. Hay personas que les gusta ahumar la leche. Y hay personas que les gusta la nata en la leche. Y hay personas que les gusta la leche aguada. Y hay personas, pero esa es la ley de ese hogar. Yo no tengo por qué venir a cambiarla. ¿Ok? Les gusta así. Entonces lo mismo pasa con la reunión de uno con Dios. No, yo no lo quisiera hacer así. No lo hagas tú así. Hazlo como tú quieras. Pero hazlo, ¿no? Hazlo. De una comunión con Dios. Yo te estoy diciendo mis herramientas. Que eso te pueden ayudar. Te hablaba también de la importancia de la lectura devocional. O sea, muy importante, o sea, ver que tus experiencias tienen que ver con las de otros. Donde tú encuentras una relación con alguien que tú dices, contra este tipo tiene que ver conmigo. Hay un libro que se llama Milagros en Moscú, que a mí me gustó mucho ese libro. Un libro tú lo empiezas a leer y a lo mejor tú dices, bueno, no está tan espiritual porque no te va a contar una historia. Yo quiero que comprendan esta parte, o sea, no te va a contar una historia de que yo llegué y evangelicé y la gente se convirtieron y todos lloraban, hasta el mismísimo Stalin lloraba. No sé, no. El libro de Milagros en Moscú a mí me gustó por una cosa, algo muy, muy importante. Y es que este hombre se entusiasmó. Se entusiasmó. En el entusiasmo, él pensó que él iba a ganar, él era norteamericano y tuvo la posibilidad de entrar una vez a la Unión Soviética. Estamos hablando de aquel periodo de los años 60, ¿verdad? Donde estaba Khrushchev en el poder. Y él se entusiasmó, él fue allá, se coló allí con el Festival de la Juventud y los Estudiantes, algo que hacían los comunistas para captar a los jóvenes mundialmente. Y él cogió y se coló. Y en ese cuele no le revisaron sus valijas, él dijo, bueno, ok, perfecto, voy a meter Biblias, voy a hacer todas estas cosas. Y estuvo predicando, o sea, siempre vigilado. Él hablaba de toda eso que nosotros conocemos, ¿no? Él no habla para Cuba, o sea, que de toda esa vigilancia que tenía en todos los sentidos, que él decía, yo quisiera ir allá, no, tienes que venir siempre con el grupo. Y él estaba buscando la forma de llevar el evangelio a los comunistas rusos, los comunistas soviéticos. Y él se entusiasma y él cree que realmente Dios lo va a mandar para Moscú. Y entonces lo que pasa es que él va a todos sus amigos. Él vivía en Hollywood, ahí en Hollywood, o sea, su mamá creo que era artista, no recuerdo bien. Y él va donde están todos sus amigos y le dice, Dios me llamó para vivir en Moscú, me voy a vivir a Moscú, se despide de todos sus amigos. Él se pone como misionero, se autoproclama misionero. Y ya dispuesto. Ahí yo me doy cuenta que este tipo tiene mucho que ver conmigo. ¿Por qué? Digo, este es un loco igual que yo. Este tipo se le ocurrió hacer algo para Dios y lo va a hacer. Y se entusiasmó. Y no solamente que se entusiasmó, sino que lo declaró. Me voy, Dios me llamó. Realmente eso era puro entusiasmo de él. Entonces cuando él se va, llega a Moscú. En una primera parte, o sea, se le abre las puertas supuestamente porque, bueno, dijeron, parece que este es un norteamericano que quiere volverse comunista, pero cuando se dan cuenta que no es así, lo botan de Moscú. Y el problema es que cuando lo botan de Rusia, de la Unión Soviética en aquel entonces, él lo único que dice, ¿cómo voy a volver a mi país? Si ya le había dicho a todo el mundo que Dios me había mandado para acá. ¿Cómo lo voy a hacer?
Y entonces hay algunas cosas en la personalidad de este hombre que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, él dice que cuando él veía algo serio, algo sagrado, dice, yo lo respetaba, lo veneraba en mi corazón. Pero cuando yo veía algo absurdo, tonto, dice, yo me burlaba hasta morirme. Y yo decía, contra, este tipo se parece a mí, o yo me parezco a él. ¿No? O sea, porque decía, son personalidades que tienen que ver. ¿Ya? Y hay una parte donde ya él hace así y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? No se fue para la Unión Soviética, para Estados Unidos. No lo dejaron en la Unión Soviética, se va para Europa, o sea, se va para Francia. En Francia por allá se enreda en los movimientos estos populares, juveniles, de izquierda, buscando una razón por qué Dios lo había llevado ahí. Y al final, él estaba medio tururaco, ¿verdad? O sea, estaba medio distraído, se encuentra allá con una capilla donde supuestamente habían predicado los grandes reformadores, y entonces ahí él se llama ahí al entendimiento, ¿no? Como que empieza a preguntarse, bueno, realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente Dios me mandó? ¿Dios me mandó? ¿O fue que yo me entusiasmé? Y ahí él estaba pasando su crisis de fe, y me gusta mucho algo que pasa, que una maestra de escuela dominical, de cuando él era jovencito, se entera de la crisis por la que él está pasando y lo sale a buscar allá a Suiza, y allá lo encuentra y ahí lo levanta espiritualmente. Entonces, a mí ese libro, ya les digo, me bendice, porque no es la gran historia de un tipo que gana a Moscú para Cristo. No. Es la historia de una crisis personal de fe. Y ver una maestra, que yo les recomendé hace muchos años a los maestros, lean para que se den cuenta lo importante que es una maestra de escuela dominical. Ver una maestra de escuela dominical que sale a buscar a su niño, ya no niño, y a decirle, espérate, que lo mejor que nos ha pasado a nosotros se llama Jesucristo. Y a eso lo levantó. Entonces, ese es un libro que a mí me bendice. Me bendijo mucho en aquel entonces también. Y ya les digo, no porque tuvo muchos frutos, sino porque narra la crisis de un individuo. Y nosotros necesitamos este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros caemos en crisis y creemos que un verdadero cristiano no cae en crisis. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que sí se cae en crisis, y que muchas personas caen en crisis y necesitamos muchas veces ser aupados, o por Dios, o por un amigo, o por la palabra. Necesitamos que alguien nos empuje, porque nos estamos estancando. O sea, en ocasiones hemos estado en situaciones así en la vida, no espiritualmente, sino en lugares difíciles donde alguien viene y nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Yo me acuerdo de una ocasión que lo he contado, que fui desde aquí hasta allá, hasta Oriente, metido en la parte donde van las sogas de una rastra de esa, un tráiler, y yo iba así encogido. Cuando el hombre llegué allá, que me dijo, no, bájate, y yo decía, bájate, yo no puedo levantarme, no puedo estirarme. Y ahí el hombre me ayudó a bajar, pero cuando vino otro carro que iba para donde yo iba, yo me paré ahí, y la gente me decía, sube, sube, sube. Yo le decía, empújenme, porque yo no podía moverme, empújenme. No, pero sube, empújenme. Hasta que me empujaron y me tiraron del otro lado. Y ya caí aquí, ya que ahora qué pasa o qué pasa. No podía moverme. Entonces, eso sucede. O sea, ese tipo de calambre espiritual también pasa en la vida. Que tú dices, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estoy entumido. ¿Qué hago? Tiene que venir alguien y te tienen que empujar. O sea, te tiene que empujar. ¿Por qué? Porque estás en ese estado así de susto, de preocupación, de duda, y esas cosas son normales en la vida espiritual. Por eso es importante continuar con la disciplina que nosotros no podemos violentar. Entonces, ahora, ¿qué viene dentro de la disciplina? O sea, primero oración, ya les dije la lectura devocional, que todo esto también te ayuda a lo espiritual y a mejorar la oración. Y entonces, ahora una cosa muy importante es la lectura bíblica personal. La lectura bíblica personal, y aquí yo me quiero detener un poquito para aclarar. Si es posible que leas de 5 a 10 capítulos diarios de la Biblia. 5 a 10 capítulos diarios de la Biblia. O sea, esto te va a ayudar a crecer. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Bueno, es necesario leer la Biblia porque nosotros somos seres humanos en formación. Y en el momento en que tú comienzas la vida cristiana,
necesitas la lectura de las Escrituras por una razón. Porque tú tienes que deshacer argumentos que han llegado a tu vida y no sabes cómo deshacerlo. Comprendan una cosa. Nosotros cuando somos jóvenes tenemos una edad donde nos sentimos muy fuertes, ¿verdad? Con 17 años, 18 años, estamos en el pre o en el sistema educativo de nivel medio, ahí estamos, nos sentimos bien, pero no te das cuenta de una cosa. No te das cuenta que tus profesores tienen 20, 21 años y tú lo estás viendo como alguien a reverenciar. Y no te das cuenta que lo que ellos te están diciendo no lo tienen ellos comprobado. Pero te lo están diciendo como si estuviera comprobado y tú lo estás aceptando todo. No te das cuenta que el director de tu escuela, que parece un viejo, lo que tienen son 35, 40 años. Y tú ya lo ves como un reverente. O sea, tú dices, hay que reverenciarlo porque tiene tantos años. Entonces, todo esto trae consigo que tú te vuelves un consumidor pasivo. Si tú vas al ejército, tú vas a darte cuenta que todos los muchachos que están en esa primera línea de combate con una escopeta son muchachos de 16, 17, 18 años. Y que sus sargentos son de 19, 20 años. Y que su capitán tiene 23. Y el oficial que viene después tiene 30. Y todos estos están diciéndote lo que tú tienes que hacer. Y tú lo estás haciendo. Y lo estás haciendo con un respeto y una reverencia que es natural. ¿Ok? Es natural. Pero todo esto viene, ¿por qué? Por el hecho de que tú sigues siendo un ser que estás en un periodo de formación. O sea, tú eres un ser formativo. Precisamente por esto es que nosotros tenemos que leer la Biblia. Para no convertirnos en consumidores pasivos. Para no convertirnos en personas que repiten lo que alguien le dijo. Muchas personas lo repiten y lo repiten porque un profesor lo dijo. Y hemos visto muchachitas que se vuelven tontas, ¿verdad? Y ceden su sensualidad porque una profesora dijo que eso de la virginidad era un tabú. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el pre se estaba hablando y una niña se paró y dice, profe, el problema es que el papá de ella no la deja tener novio. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo que tu papá no te deja tener novio? La niña tenía 15 años y no solamente que tenía 15 años, era una niña huérfana. Y su papá la estaba cuidando a ella y a su hermanita. O sea, y él le había orientado, no puedes tener novio. ¿Ya? Esta muchacha que con 15 años, yo lo recuerdo muy bien, 15 o 14 años, porque ustedes saben que hay muchas niñas que entran al PRIS, cumplen 15 después en 10º grado, estaba escuchando a una profesora tonta, que entonces esta profesora tonta que tenía 20, 21 años, le empieza a decir, mira, porque estas son cosas del pasado, ya todo esto ha cambiado, ya el mundo no es así, pero tu papá, entonces muchos de nosotros nos quedamos con la idea que antes de la revolución, antes del 59, Cuba era un gran abismo, ¿verdad? Un abismo de tiniebla, de oscuridad, y Fidel vino a darnos luz a todos. Eso es lo que nos enseñaban los maestros, ¿verdad? Fidel vino a darnos luz a todos. Nadie saca cuenta, escuchen bien, de lo que había pasado. O sea, primero, ¿quién era Fidel Castro? ¿Ok? Es importante ver todas estas cosas. Nadie saca. Ahora todo esto sale a la luz y empiezas a verlo, pero nadie saca cuenta de esto. Miren, dice las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto se lo está diciendo Pablo, un joven. Se lo está diciendo Pablo, un joven. Ahora, lo que pasa es que para muchos estudiosos, este joven en ese momento tenía alrededor de 36 años. Y lo consideraban un joven. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un muchacho, aunque sienta que tiene una capacidad tremenda para dirigir el mundo con 17 años, es alguien que no sabe nada. No sabe nada. Entonces aquella muchachita que le cuenta a su amiguita que ella no puede tener novio porque su papá no le deja tener novio, y le cuenta la historia de que ellos son huérfanos, o ellas son huérfanas, ella y su hermanito, y su papá lo está cuidando y la está cuidando, y la única forma de cuidarla es decir, no la riegues, mijita. No la riegues. Y aquella profesora, en vez de decir, espérate,
Espérate, honra y reverencia a tu padre, porque eso es lo que dice la Biblia. Honra a vuestro padre y a vuestra madre, porque esto es justo, dice la Biblia. Es justo que tú reverencias a tu padre. El otro día me encontré con algo que yo le dije a mi esposa, ven, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque para los de mi época, cuando se hablaba de Kiss, un grupo musical, ¿verdad? Que todo el mundo decía que era diabólico, Kiss, que se salían así disfrazados, la lengua ahí, se hablaba de Kiss, todo el mundo hablaba de que estaban endemoniados, que eran del diablo, que el diablo, pero entonces sucede que hay una foto ya de este grupo Kiss con todos sus padres, padre y madre ahí ellos juntos, todos juntos. Y entonces sale que el bajista de Kiss, dice, era uno de los pocos rockeros en el mundo que no se drogaba. No usaba droga, no usaba nada. Era un artista que le gustaba disfrazarse y decir que él era Satanás. Pero él le decía siempre a sus amigos, mi mamá es una superviviente de los campos de concentración nazi. Ya ella sufrió bastante para que yo la haga sufrir. Y resulta ser que este hombre ya es un viejito, y su mamá debe haberse muerto, pero hasta el último momento su mamá estuvo al lado de él y siempre le daba su comidita. Mira, papo, la comida, no deje de comer. Y yo decía, tremendo. Yo le decía, mira esto, porque cuando nosotros estábamos jóvenes y escuchábamos a Kiss, pensábamos, ¿verdad?, que teníamos que estar así todos rebeldes, cosas así. Y no es cierto. Vean esto. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Entendamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, cuando tú lees la Biblia e interiorizas como voz de Dios que es justo obedecer a tus padres, tú estás entendiendo lo que entendió este hombre, ¿verdad? Este rockero famoso. Mi mamá ya sufrió mucho para que yo la haga sufrir. ¿Ok? Es justo que yo la honre. Mi mamá es una sobreviviente de los campos de concentración nazi. Entonces, una maestra de 22 años, 23 años, que por supuesto para nosotros ya era una mujerona, ya, está diciéndote que el tiempo ha cambiado, que tu papá se quedó en el pasado. Y entonces pone su ejemplo como si fuera un ejemplo a seguir. Lo mismo, como te decía, sucede en el ejército, ¿verdad? Que tú estás siendo mandado por un sargento instructor. Voy a pensar en el ejército cubano. Yo nunca he pasado el ejército. Yo no sé mucho de ejército, nada de eso, pero he tenido un amigo que era sargento instructor. Un amigo que entró al ejército, ya, se hizo sargento instructor para poder coger un poquito más de dinero en aquellos años y con un poquito más de edad, 18, 19 años, sale de la ENSI, Escuela Nacional de Sargentos Instructores, y entonces tiene las nuevas muchachitas que están entrando y se acuesta con todas las muchachitas porque ellas lo ven a él ya como un grande, ¿verdad? Y él se ponía su uniforme apretado con esto y lo otro y lo veían así. Bueno, de hecho su hija la tuvo con una recluta. ¿Cómo lo ve? Nada, 3 días después de haber salido de la Escuela Nacional del Ejército, se volvió un alcohólico. Y desde entonces fue un alcohólico. ¿Ya? Pero en aquel momento, ¿qué tú estabas viendo? ¿Qué tú estabas viendo? Esas son las cosas que a ti te ayudan a entender las escrituras. Las escrituras te ponen en un lugar correcto. Por eso yo digo, no jueguen a la religión. Miren, decía alguien, el cristiano que no ora y que no lee la Biblia está jugando a la religión. Está jugando a la religión, así de sencillo. Tú tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ya te estoy diciendo, porque te vas a convertir en un consumidor pasivo. Porque vas a escuchar a alguien decir, miren, esto fue una discusión que nosotros tuvimos en 1987. Yo hablando del pueblo de Israel. Y había uno que su padre era comunista. Y él hablando, por supuesto, ustedes saben que el comunismo es antisemítico. Y ahí estaba él hablando. No, que si Israel no sé cosa. Y el profesor del partido, que ya le digo, para nosotros era todo, era como decir, wow, que tenía 40 años. Para nosotros ya era un viejo, ¿verdad?
se levanta y me dice, Rizzo, ¿qué estás hablando? Y yo le dije que Israel va a vencer. Fue lo que le dije. Que Israel va a vencer. Y entonces él me dijo, ¿cuántos países socialistas habían en 1917? Uno solo, la Unión Soviética. ¿Cuántos países socialistas? Él era el jefe del Partido Comunista en la escuela. ¿Cuántos países socialistas hay ahora? Somos no sé cuántos. Y seremos más. Y le dije, yo no sé cuántos países, escuchen bien, soquetería cristiana, pero lo hice por lo que decía las escrituras. Yo no sé cuántos países socialistas existieron en el 17. Lo que te digo es que la Biblia dice que Israel va a vencer y va a vencer. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos países socialistas quedan en el 2026? Aparte de nosotros, los locos de Corea del Norte, y China, que es un caso raro. ¿Cuántos países quedan? ¿Dónde está Israel? Acaba de tener una guerra que le dio un hang tremendo al imperio de los iraníes. Eso es lo importante. 1989 se cayó el campo socialista, se acabó, todo esto se cayó. Nosotros seguimos aquí aguantando. Pero la pregunta es, ¿y dónde está el profesor Bárbaro Spin en los Estados Unidos? ¿Ok? Pero no solamente que el profesor Bárbaro Spin está en los Estados Unidos, sino que al profesor Bárbaro Spin le mataron la hija en los Estados Unidos, la mujer se le murió de cáncer, una vida de eso. Y yo estoy convencido que si yo me encuentro ahora con el profesor Bárbaro Spin, que ya está bien viejito, por supuesto, 40 años más que yo, si no está muerto ya, o 20 años más que yo te aseguro que él allá ya abrazó una fe. Yo te lo aseguro. Pero cuando yo hablé, yo no hablé con el conocimiento de mi experiencia, yo hablé por lo que decía las escrituras. A mí me encanta esa frase que decía aquel predicador americano, The Bible say, la Biblia dice. Me gusta decir eso, la Biblia dice. Yo cuando las escrituras hablan, yo me callo. Yo me callo, yo no invento, yo, escuchen bien, reduzco a cero los criterios de los científicos. No me interesa, no, pero es un científico, no me importa. A ver, yo creo que ya nosotros tenemos que haber aprendido, desde que nacimos para acá, por ejemplo, los del 70 para acá, ya tenemos que haber aprendido las veces que los científicos se han equivocado, las veces que los sistemas, ¿verdad?, han declarado cosas como constitucionales, como logradas, y después todo resulta ser una mentira, todo resulta ser un fiasco, todo resulta ser una catástrofe. No se nos puede olvidar, ¿verdad?, de cuando nos hablaban ¿se acuerdan de cuando nos hablaban de la ciudad de los pilotos, de los cosmonautas, que le diga, allá en la Unión Soviética, que eran los más viejos, estoy diciendo, que habían logrado el comunismo, que tú llegabas y había un par de zapatos y tú necesitabas un par de zapatos y cogías solamente un par de zapatos? ¿Tú te acuerdas de todo eso? ¿Tú te acuerdas de todo eso? Yo sí me acuerdo, sí, lo estoy hablando para los viejos. Y también me acuerdo que a partir de los años 90 la mafia más violenta que hubo en el mundo fue la mafia rusa, controlada y dirigida por todos los militares, generales, coroneles rusos que nos los ponían a nosotros como el modelo. ¿Se acuerdan de eso? A mí no se me puede olvidar esas cosas porque en aquel momento yo tenía que pelear por Jehová y yo tenía que tener esa parte importante de la vida. Miren, hay una cosa que me gusta mucho en la Biblia, y es que había un hombre, un jovencito, que andaba escondido porque estaban los enemigos ahí, y a ese jovencito se le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón valiente y esforzado. Entonces ese jovencito se queda mirando para todos los lados como diciendo, ¿dónde está el tipo ese? El varón valiente y esforzado si yo estoy escondido aquí. Pero es que Dios estaba viendo que a pesar de que estaba escondido, se había atrevido a sembrar. Y se había atrevido a recoger lo sembrado, que otros no se atrevían a eso. ¿Ok? Y que ese miedo que él estaba mostrando al esconderse no era cobardía. Era ese instinto de supervivencia que tenemos nosotros, que es natural. Por ejemplo, cuando un policía nos para y justamente nos quiere poner una multa, ¿qué nosotros hacemos?
Tenemos deseo de matarlo. Pero ¿qué hacemos? Sonreímos. ¿Qué tal? Sí, sí, como usted diga. Sí, cómo no, cómo no. O con la chivata del barrio. Cuando tú te da deseo de decirle, ¿qué te importa a ti? ¿Quién es usted para meterse en mi vida? Lárguese de aquí. Pero tú le dices, ok, está bien. Porque entonces te hace una acusación de un funcionario. Te hace una carta de advertencia que tú atentaste contra un funcionario. Estoy hablando por experiencia. No piense que invento. ¿Ok? O cuando tú pasas por la aduana y tú sabes que te están robando, tú sabes que te están haciendo maldades y tú pones la cara así como diciendo, está bien, está bien. Y ese cafecito, ay, como gusta a mí este café, sí, cógetelo. Que te da deseo cogerle el pelo, hacer el bumbutu, bumbutu, bumbutu. Pero tú no lo haces. A ver, eso no es cobardía. Eso no es cobardía, eso es subsistencia. O sea, estás preservando tu vida, es normal, porque tú sabes lo que va a pasar. Ok, tú sabes lo que va a pasar y tú sabes que es así como está funcionando el mundo. Es triste, por eso yo le digo a la gente, tengan cuidado. No, pero ¿por qué me va a pasar a mí? Eso es una característica de la soberbia humana. ¿Por qué me va a pasar a mí? Cuando te pasa, ¿qué vas a decir? ¿Por qué me pasó a mí? Si tú fuiste advertido, tú fuiste advertida por Dios. Entonces tú tienes que leer las Escrituras y llenarte de las Escrituras. Lo primero, escuchen bien, lo primero cuando ya este hombre se da cuenta, dice varón valiente forzado, y se da cuenta que es el ángel de Jehová, y ahí se queda así como diciendo, wow, ¿qué es lo que le dice Dios? ¿Qué es lo que le dice Dios? Dios le dice, ve y rompe el ídolo de Baal que tiene tu papá ahí. Miren, hermanos, ahí hay una enseñanza tremenda. Una de las cosas que pasa cuando uno se convierte es que tiene que romper con los ídolos de tu pasado, de tu familia. De tu familia. Hay muchas personas que vienen y son hijos de brujeros. O son hijos de personas que tienen el corazón de Jesús. Y una reverencia al corazón de Jesús. ¿O qué me dice la abuelita Paula? ¿Quién es la abuelita Paula? La abuelita Paula es la mamá de mi abuela, que mi abuela tenía una foto de ella allá en el año, en 1900, y aquello era una cosa oscura así. Y ya esa es la abuelita, y entonces tenía el florero, ya llegó Cristo, ¿ok? Supuestamente todo esto, la abuelita Paula, el corazón de Jesús, y todas estas cosas que nosotros encontramos en la casa, ¿qué son? Protecciones espirituales. La gente la tienen como protecciones espirituales. Y esas protecciones espirituales, cuando Cristo llega, te enseña qué cosa es, que es un ídolo. Y todo eso se tiene que ir del aire, todo eso se tiene que deshacer. Claro, por supuesto, yo les aconsejo que tengan cuidado, porque yo cometí errores y rompí ídolos, los míos y los que no eran míos. Ya, y después tremendo lío, y tú eres un falta de respeto, ¿por qué tú hiciste eso? Cuidado, con mucho tacto, es normal que en esa parte de comienzo uno esté con ese celo. Pero mi experiencia fue esa, la del corazón de Jesús, la abuelita Paula, la otra. O sea, el culto a tus antepasados, que es una forma de idolatría también, o sea, Dios no lo permite. El ídolo que hay en tu casa, que sea la Santa Bárbara, ustedes saben que tú naciste y ya la Santa Bárbara estaba ahí en tu casa, o el San Lázaro feo descocotado también allí, o el otro de yeso que se le había pelado toda la parte esta y seguía ahí, ¿verdad? En mi casa había un San Lázaro que una vez mi mamá me tiró una chancleta, me agaché y le arrancó la cabeza a San Lázaro. Y cuando yo vi San Lázaro ahí decapitado, ¿verdad? Yo dije, ay, mi madre, estoy muerto. Y lo único que le dije fue, fuiste tú, como diciendo, yo no le hice nada. Quien le tumbó la cabeza, y ahí estuvo San Lázaro, porque era un yeso que tenía un alambrito decapitado por tremendo tiempo. Mi mamá no fue capaz de decir, vamos a coger a este San Lázaro y vamos a botarlo, vamos a comprar otro más nuevo. Ahí estaba el decapitado, ¿no? Entonces tú dices, tengo que deshacer todo esto. Este es mi caso y el de algunos. Otros que he visto, otros hermanos se convirtieron y resulta que el ídolo en su casa era Fidel Castro. Y había que deshacer el ídolo. ¿Ok? Y se convirtieron y un día le dijeron, no papi, yo no voy más a la plaza contigo. ¿Cómo? No voy más a la plaza contigo, yo no voy más a la plaza de la Revolución. No, porque tenemos que ir a la plaza de la Revolución. Yo no voy más a la plaza de la Revolución. Ya, se acabó. Se acabó. ¿Se acuerdan de aquel amigo que me estaba diciendo que el pueblo de Israel, que le dije que era su padre, era comunista? Bueno, ese amigo después se convirtió al cristianismo. Y su papá fue a mi casa a echarme guapería, que si el partido, que si esto. Y le dije, a mí no me importa nada de eso. O sea, para que entienda. Mi mamá salió, yo le dije a mi mamá, no te metas. A mí me sobraba valor por Cristo para enfrentarme a Él y a todo el mundo. La verdad. No tenía miedo. La Biblia me llenaba de eso.
Por eso digo, hay que leer las escrituras. El que no lea la Biblia, el que no ore, está jugando a la religión. Hay que leer las escrituras y decir amén. No, yo te prohíbo que le hable a mi hijo. Le dije, usted está equivocado. Usted no es nadie a mí para prohibirme nada. Ustedes no tienen derecho a decirme lo que yo tengo que hacer. Por supuesto, cuando él vio que no podía conmigo, que le dije a mi mamá, su hijo es testarudo, se fue para donde estaba el pastor, intimidó al pastor, que para mí el pastor en aquel momento era el pastor, pero nada, el pastor lo que tenía era 27 años. Intimidó al pastor, el pastor cogió al chiquito y le dijo, no vengas más a la iglesia, después cuando tú crezcas bien. Y el muchacho más nunca vino a la iglesia y se perdió. Ahí aprendí una cosa muy importante, a los cristianos no se sacan de las pruebas. Los cristianos tienen que pasar sus pruebas. Y desde entonces dije, no, cristiano que venga a pedirme permiso para salir de una prueba, yo le digo, estás equivocado. Yo no soy Dios. Las pruebas te las permite Dios en tu vida. Pero romper con los ídolos de los padres es difícil. Romper con los ídolos de los padres es muy duro. En una ocasión alguien me dijo que por qué yo hablaba más del gobierno. Y yo le dije, chico, porque es riquísimo. Es riquísimo. Hablar más del gobierno es riquísimo, ya. Pero la pregunta que yo le hice a él fue, pero aparte de eso, ¿por qué no puedo hablar más del gobierno? No, porque la Biblia dice no sé cosas. Después descubrí y supimos que era un informante de la seguridad del Estado, un agente. O sea, yo hablo más del gobierno, no, yo no estoy hablando más del gobierno. Escúchame bien, para tú si tienes dudas. Yo estoy diciéndote lo que dicen las escrituras. Los gobiernos no representan al rey, de reyes que nosotros representamos. Los gobiernos son manipuladores. Llámese comunismo, que es un gobierno anticristo, llámese musulmán, que es otro gobierno anticristo, o llámese como se llame. Los gobiernos siempre van a representar a sus conveniencias. Nosotros estamos aquí para, escuchen bien, para decir la verdad. Y yo no estoy aquí para agradarle ni al gobierno, ni estoy aquí para decirte lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que dice las escrituras. Y yo tengo una autoridad y una responsabilidad espiritual. Y esa autoridad y esa responsabilidad espiritual, si tú quieres, la escucha. Y si no quieres, no la escucha. Pero yo no voy a dejar de decir lo que Dios me manda a decir por una sola razón. Porque nosotros estamos muy comprometidos con lo que un día Dios nos habló. Y si yo no entreno a mi gente, ¿quién lo va a entrenar? Si yo no entreno a mis hijos, ¿quién lo va a entrenar? Yo quiero que entiendan, a mis hijos yo nunca le hablé de política hasta que entró el mayor en preescolar. Y me dice, papá, queremos ser como Eche. Eche era un asesino, Eche era fumaba tabaco, Eche dejó a sus hijos abandonados. Ya, le hablaste de política a mi hijo, entonces yo le voy a hablar de política a mi hijo. Ya, y a partir de ahí me di cuenta que no puedo ser pasivo. No puedo ser pasivo, ¿por qué? Porque tengo una responsabilidad. Ustedes han oído hablar, ¿verdad?, de Fran País. Ese joven, ay, ese gran Fran País que se volvió un asesino, era un asesino, Fran País era un asesino. ¿Ok? Yo quiero que ustedes entiendan que Fidel era un hombre de 28, 29 años, 20 y pico años. Todos estos muchachos tenían 10 y pico, 20. Cuando tú ves un tipo de 28, ya tú estás viendo como alguien que ha logrado cosas. Hasta que uno después va creciendo, y es verdad que cuando una chiquita de 13 años ya tiene sexo, le dice a las amiguitas, ay, mija, ustedes son tan fiñes. Hay una diferencia. Entonces, sí hay una diferencia entre un joven de 21 años que no ha tenido sexo, porque él tiene una fantasía. Él no sabe realmente lo que es el sexo, a un tipo de 28 años que ya ha tenido sexo. Y como ya él tiene experiencia, tú quieres que él te cuente de cosas que tú aspiras a tener. Y te empieza a manipular. Cuando yo era muchacho, yo decía, ¿por qué a Iván? Había un amigo que le decían Iván el loco. Y yo decía, ¿por qué a Iván le dicen el loco? Si Iván no se ve loco. Hoy me doy cuenta que sí estaba loco. Y hoy sí sé cuando una persona está loca o no. Porque Iván el loco tenía 28 años y andaba con nosotros que teníamos 14, 15 años. Iván el loco en medio de la guagua me decía, ¿cómo me veo? ¿Cómo? No, te veo monstruo. Y ahí mismo, me falta algo de pecho. No, se ve bien, no, espérate. Y ahí mismo en medio de la guagua, las guaguas aquellas Pegaso que tenía en la cocina de atrás, que le decían, ahí mismo se ponía a hacer plancha. Dime ahora cómo me veo. No, ahora sí te ve hinchado, te ve monstruo. Entonces ahí es donde tú te das cuenta. En aquel momento para mí era Iván. El loco no se lo ponía yo, el loco, como el loco. Ese es Iván. Andaba yo con los fuertones. ¿Me entiendes? Andaba yo con los A. Pero sí ahora digo, sí eran locos. No son normales. Una persona de 28 años ya tiene que estar criando hijos, atendiendo a su familia y no mongueando con los muchachos. Allí en el barrio yo veo gente de 30, 31 años. No, que si Messi, que si Mbappé. Son anormales. Ya eso no es edad para eso. O tener 40 años y estar con la paloma.
Eso no es normal. ¿Ok? Yo quiero que entiendan. Estas son historias reales, caballero, que yo digo, Dios me las permite tener a mí, porque el amigo íntimo de la mamá de Fran País, el yunta de ella, fue profesor mío. Y él me contaba las historias. Y Fran País era presidente de los jóvenes de la iglesia bautista, no sé si era la primera, una iglesia bautista de Santiago de Cuba, que no, primera, segunda, ellos se ponen así eso. Y él tenía su noviecita. Y entonces él hablaba de ideal y todo eso. Y un día la noviecita le dijo algo como, mira, mijo, ¿quieres involucrarte en algo serio? Vamos, te voy a presentar a esta gente. Y ahí Fran País se enredó con todo eso, su hermano Josué País, ¿verdad? También se enredaron con todo ese movimiento revolucionario, los dos se murieron. La pregunta es, ¿se fueron al cielo o se fueron al infierno? Yo no sé. Si tú dices al infierno, bien, se fueron al cielo, bien, no sé, yo no sé a dónde se fueron. Pero la pregunta es, ¿se murieron? ¿Y ahora qué? ¿Qué beneficio? ¿Qué bendición? A ver, ¿por qué lucharon? ¿Por qué se enredaron? Se enredan precisamente porque les falta esto que dice las Escrituras. Esto que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir. Hacer bien al hombre de Dios para que sea perfecto para toda buena obra. No crean que han sido pocas las veces que yo me he encontrado con tipos que me han impresionado con ciertas ideologías. Ya no, porque ya uno va maduro, pero cuando yo tenía 10 y pico de años, me encontré con personas que, yo me acuerdo una vez que conocí dos hermanos que eran disidentes políticos, pero no era eso, era el carisma que tenían aquellos muchachos. Claro, yo tenía 10 y pico de años, ya yo era cristiano, ellos eran medio religiosos y ellos tenían 20 y pico de años. Lo otro es una verborrea impresionante, un inglés perfecto y una jeta como para salir en película. Y ellos me empezaron a hablar y yo me sentí entusiasmado, tan entusiasmado que yo salí deseoso de hacerle una canción a esos dos hermanos. Fíjense. Llegué a mi casa y le dije a mi abuelita, he conocido dos hombres que van a cambiar el país. ¿Ustedes saben qué sucede? Que a ti te hace falta mucho tiempo con Dios para darte cuenta la vida de basura de los seres humanos y que la gente estafan y que tienen comportamientos de estafa, te están engañando, se están mostrando como lo que no son y tú los ves y tú no te puedes imaginar que eso sea así hasta que ya yo fui, por supuesto, esa una parte buena en mí que yo las cosas las cojo en serio y me acerqué a investigar bien de ellos. Entonces cuando yo me investigo de ellos, eran dos tipos, su mamá era una ramera, una prostituta, una mujer de 40 y pico años, prostituta igual, que tenía 25,000 maridos, mujer bonita, marginal, de Mantilla, eran ahí de un barrio súper marginal, su casa marginal. Y yo decía, ahí me llamé yo la atención, estos tipos no van a cambiar nada, no hay de dónde sacar, no hay de dónde sacar. Entonces, ahí aparece de pronto un texto que gracias a Dios por esos textos que aparecen y te dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esos textos que están ahí, tú los tienes que respetar. Si tú crees que es que yo leo la Biblia y ya no la vuelvo a leer, no. Yo leo la Biblia una y otra vez. Yo quiero decirles que a mí me enseñaron que leyera la Biblia una y otra vez, que la repitiera, la lectura, y cuando terminara, volviera a empezar. Y así, por años he estado leyendo la Biblia una y otra vez. ¿Por qué? Porque es la forma de memorizar. Es la forma de entender estas verdades. Y no se nos pueden olvidar. Las leyes de Dios tú las tienes que conocer. Si tú no conoces correctamente las leyes de Dios, te vas a enredar. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, misericordia, juicio y justicia. Miren, cuando tú vas entendiendo muchas cosas, lo primero que tú entiendes es, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Algo muy sencillo, es un texto bíblico. ¿Quién eres tú para decir cómo Dios tiene que regir el universo? Hay muchas personas que te hacen preguntas como esta. ¿Por qué Dios manda a matar a mujeres, niños? Y dice, no les tenga misericordia. Eso no es correcto. Y tú te das cuenta que hay muchas personas tontas que repiten las cosas sin saber por qué lo dicen. Hasta que un día sufre tú las consecuencias de estar en un lugar rodeado por malos hombres y malas mujeres y malos niños. Como por ejemplo, una ocasión me prestan un carro a mí. Cuando el hombre me lo presta, lo he dicho aquí en otras ocasiones, me dice, mira, las gomitas todas son igualitas, no sé qué cosa. Y ya, yo miro aquello así que bien, yo dije, no va a pasar nada. Llego a una casa, un hombre que me estaba chapisteando el carro mío, llego allí, parqueo el carro, mi hijo dentro del carro, me rodean el carro, en lo que yo bajo eso me rodean el carro, mujeres y niños, miro para allá, veo aquella jauría, pero yo digo, son mujeres y niños. Cuando salgo que llego a otro lugar, ya me habían robado las gomas, la goma de repuesto y lo que tenía en el maletero. Mujeres y niños. Y entonces ustedes saben que yo me acordé, ¿verdad? De lo que dice la Biblia. Cuando dice la Biblia, porque no ha llegado todavía al colmo la maldad del amorreo, del fereceo y del ceneceo. O sea, es que las maldades de esta gente ya cuando caen, ahí. Cuando tú naces en el barrio donde tú vives, yo nací en el barrio donde vivo ahí y parece que me voy a morir ahí. ¿Verdad? Cuando tú naces ahí y tú te das cuenta que salió fulanito el delincuente y menganita la ramera, niños, y de pronto fulanita salió embarazada con 13 años. Y tú piensas que el niño va a ser diferente. No, es generación tras generación de los delincuentes, de los ladrones, el barrio, la esquina, aquella casa. No cambia nada. En el mismo país, con las mismas oportunidades, con el mismo sistema, con el mismo pan que nos dan a todos. No cambia nada. Entonces tú vas entendiendo a Dios. Porque muchas veces después la gente te dice, pero ¿por qué Dios permite que pase tal cosa? ¿Que pase qué? ¿Que pase qué? ¿Por qué vas a culpar a Dios? La Biblia lo dice con claridad, que el hombre desvía sus pasos del Creador y después quiere culparlo de sus problemas. Después quiere culparlo de sus problemas. Nosotros no nos podemos olvidar que Dios nos manda a hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y te dice rómpele el ídolo a tu papá, ¿tú sabes por qué tienes que romperle el ídolo a tu papá? ¿Por qué tienes que romperle el ídolo a tu papá? Porque después, ¿quién es la abuelita Paula? ¿Quién es la abuelita Paula para mis hijos? Ya ellos no saben ni quién es la abuelita Paula y ahí yo estuve por años viendo la foto oscura esa, la abuelita Paula. Pero es que en la Biblia se dan casos de que un día levantaron un ídolo de la nada. Un ídolo. Cuando este hombre rompe el ídolo, salieron todo el mundo a querer matar al que había roto el ídolo. Y el padre dijo, no maten a nadie. Si Baal es Dios, que se defienda a él. Si Baal es Dios, que se defienda a él. Si el comunismo funciona, ¿por qué tienes que estarlo tú defendiendo? No lo tienes que defender. ¿Por qué tienes que estar vigilando a tu prójimo? Si esto funciona, todo el mundo lo quiere. ¿No funciona? No funciona. Y constantemente me quieres hacer ver por qué lo tenemos que defender. Y eso me hace recordar a mí el día que yo fui con mi mamá al brujo. Y el brujo empezó a decir mentiras. Y yo veo esto y yo veo esto otro. Y yo decía, ay chico, qué mentiroso este tipo.
Él mismo se cogió el dedo con la puerta. Y me llamó la atención cuando mi mamá le dijo, así mismo es, esa soy yo. Y yo la miré y dije, Mima, te estás muriendo y no lo sabíamos. Porque mi mamá no quería que aquello cayera. Porque mi mamá no quería darse cuenta que no le funcionaba. Por eso a mí cuando me dicen, no, porque el cristianismo es tal cosa, dile el cristianismo lo que te dé la gana. Yo no quiero que tú te hagas cristiano, yo quiero ser cristiano. Porque yo he visto lo que es el cristianismo, pero no es el cristianismo de los católicos, ni de los evangélicos, ni de los pentecostales. No, es el cristianismo que yo he vivido para mí, que lo he encontrado en las Escrituras. Ese es el cristianismo que yo disfruto y que yo vivo. Cuando, fíjense lo que dice ahí mismo en 9, dice, no se alabe fuerte, sino alábense en esto el que se hubiera a alabar. Miren lo que dice anteriormente en el versículo 13, dice Jehová, o dijo Jehová. Versículo 13, el capítulo 9 de Jeremías. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, escuchen bien, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. La gente se pone a hablar cosas, esas son tu vivencia. A mí me llama la atención eso. Que la gente repiten y cuando tú le pones un punto importante, la gente dice, no, pero eso es tu criterio. Por supuesto que es mi criterio. El tuyo no es tu criterio, es el de alguien que tú lo estás repitiendo. Hay una historia que yo leí una vez en un libro que hablaba sobre la creación y la evolución. Y es una ilustración, pero está bien. Es una niña que llega y le dice a la mamá, le cuento de mamá, la princesa besó una rana y se convirtió en un príncipe. Y la mamá le dice, mija, eso es cosa de niño, ya tú estás grande para estar en esa bobería. La niña se queda así. Y llega el hermano que tenía 18 años, que estaba entrando a la universidad y le empieza a decir a la mamá, porque somos producto de una rana que se convirtió en un pollito, que se convirtió en un mono, que se convirtió en un ser humano. ¡Ah! ¡Cuánta sabiduría! Es lo mismo. Esta le da el beso al sapo y se convierte en un príncipe. Y estos pasan de protozoa a guajacón, de guajacón a rana, de rana a gallina, de gallina a mono y de mono a ser humano. Y es ciencia. Y ya, y tengo que creerlo. Y es absurdo en estos tiempos creer que el hombre, Dios lo hizo. Si yo no creo que el hombre Dios lo hizo, ¿a quién voy a creer? Si ellos mismos no se ponen ni de acuerdo. No, pero mira, científicamente, yo no soy científico, ni tú tampoco. Yo siempre le digo a la gente, porque la gente dice, no, pues científicamente está demostrado. ¿Tú eres científico? ¿Tú eres científico? ¿Tú has visto alguna vez? No, fíjate, a cualquiera de esta generación, y posiblemente a los más viejos si vinieron de Oriente también. ¿Alguna vez tú has visto un microscopio? ¿Alguna vez tú has mirado por un microscopio? Levante la mano los que han mirado por un microscopio. Poquísimos, yo. Y mirar por un microscopio y lo que veía era lo que te ponía en la escuela, ¿te acuerdas? Que era una con una sarna ahí que tú dices, Y vas a hablar de científico. No, chive. ¿Qué científico si no he visto ni un microscopio? Los satélites, los planetas. ¿Qué sé yo de satélites ni que yo sé planeta? Yo lo que hable. Hay muchos predicadores que les gusta hablar eso. Y yo nunca he hablado de eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es un globo. Ponerme a hablar de planetas, de demostraciones científicas, de que fulano de tal dijo. Eso es un globo, eso es repetir. La Biblia tiene bastante historia para poder llenar un libro de predicaciones y de sermones. ¿Para qué me voy a poner yo a hablar de los sermones? No, yo voy a las escrituras me alimentan, las escrituras llenan mis espacios. Todos mis espacios en certidumbre, la Biblia los llena. Me dejaron a mí, dice la Biblia, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pero no dice cisternas, dice cisternas rotas que no retienen agua. Y eso fue lo que le pasó a este país. Se le posó la paloma Fidel. ¡Ay, Dios es Mesías!, ¿no? Ya lo único que pasaba la voz, este es mi hijo amado. Ahí tenemos. Todavía hay gente que te están diciendo, escuchen bien, todo el desastre y toda esta catástrofe que nosotros tenemos es producida precisamente todo ese sistema obtuso que hubo por años. Pero hay gente que dice, no, pero si estuviera el comandante aquí, esto fuera diferente. ¿De dónde?
Los que nos tuvimos que disparar el periodo especial, el piojo, la sanda, el periodo especial. Los discursos de miles de horas de Fidel engañando a todo el mundo. Nosotros sabemos que todo eso es mentira. Si en algo era bueno Fidel era engañar a los demás. Y en traer inversionistas que hicieran inversiones y después engañarlo y no pagarlo. Yo creo que esa historia está llena de toda gente. Me encontré un español una vez que Fidel le debía 2 millones de dólares. Y llevaba años aquí para que se lo pagara. Y ya lo que había gastado aquí, entre multa, impuestos y todo lo que le había hecho Fidel, ya era mejor de hacer. Bueno, se fue y se lo perdonó. Engaños tras engaños. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque todavía hay gente que te dicen, sí, pero a ver, miren, en la ciudad de los cosmonautas sí funcionaba el comunismo. Eso es un mito. ¿Ok? Eso es un mito. Yo quiero que comprendan. Por eso es que nosotros tenemos que romper con los dioses. Los dioses de nuestros padres, los dioses del pasado. A ver, yo no estoy diciendo, yo solo digo a la gente, a mí no me importa, todos los sistemas políticos benefician a uno y chivan a otro. ¿Ok? Pero yo lo que quiero que tú entiendas es, mira a ver quién va a ser el objeto de culto tuyo. Ese objeto de culto que yo encuentro en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando dice, yo miré y no había nadie que abriera el sello, ¿verdad? Y escuché una voz que dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la de raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y ese es mi objeto de culto, Jesucristo. Jesús. Pero ese Jesús viene siendo mi objeto de culto desde el momento en que yo lo conozco. Y cuando voy a las Escrituras, veo en el Antiguo Testamento que todo apuntaba a Él. Por eso dice la Biblia, porque Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras en otro tiempo, hoy nos habla a través del Hijo. Todo apuntaba a Él. Y cuando yo cierro mis ojos y puedo decir, en el monte Calvario estaba esa cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo lo medito y yo siempre amaré esa cruz. Y yo siempre lo canto y lo canto y lo canto. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esa es mi adoración, ese es mi culto, esa es mi esperanza. Yo lo espero, todos los días yo lo espero. O sea, como dice Pablo, hoy está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Yo cada vez que doy un paso, que digo, cabrón, me estoy poniendo feo y viejo, o viejo y feo, que es lo mismo. Yo digo, no importa, me estoy acercando a lo eterno. Me estoy acercando a lo eterno. Todo se está cayendo, todo se está desmoronando. Veo este país tan deshecho y yo digo, toda esta gente que tuvieron su ídolo aquí, pero Cristo sigue siendo el mío. Cristo sigue siendo mi rey. Cristo no ha fallado, no ha cambiado, no hay nada, no hay cambio. No hay cambio y le doy gracias a Dios por haberme gastado en Él. Le doy gracias a Dios por haber echado mi fuerza en Él. Le doy gracias a Dios por haber creído en Él. Amados, si no leemos las Escrituras, nosotros no tenemos para sacar un objeto de adoración correcto. Dice la Biblia, dejaron mi ley. Dejaron mi ley. Yo no puedo dejar la ley de Jehová. A mí me bendice. A veces yo hablo con mi esposa temas y yo le digo, la Biblia dice. Y ella me dice, también eso. Y no es que ella no lea la Biblia, es que yo la leo más. Y la aplico más. Y cojo el texto y lo saco y lo digo, a ver, ponte a funcionar, que tú funcionas. Y lo pongo a funcionar en el día a día, lo pongo a funcionar en la casa, lo pongo a funcionar en el análisis que yo hago de mi barrio. Porque tengo que hacer eso. Si no, yo sería un tonto. Yo sería un tonto. Yo constantemente estoy cogiendo el texto y lo estoy aplicando. Y cuando yo leo un texto, que lo he leído muchísimas veces, y de pronto descubro algo en el texto, ¿ustedes saben qué me acuerdo? Me acuerdo de una cosa, que eso nada más lo hago con la Biblia. Eso nada más lo puede hacer la Biblia. Estábamos en una clase, yo estaba impartiendo una clase, y había un hermano que era joyero. Y yo le pregunté, yo le dije, cuando yo pico el hierro, corto el hierro, o sea, siempre que tú cortas el hierro, hay una viruta. Y esa viruta, yo la cojo, la barro y la boto. Y la tiro. El hierro es muy útil.
pero esa viruta no me sirve para nada, la boto. Y yo le hice una pregunta a él. Tú como joyero, cuando trabajas el oro, ¿tú botas la viruta? Y dice, no. ¿Qué tú haces? No, la mesa tiene un paño que yo lo saco y todo el oro va cayendo ahí y esa viruta la refundo y sigue siendo oro. Le dije, esa es la Biblia. El único libro que yo le saco a todo, a una palabra, a una preposición, a una conjunción, porque está aquí en neutro y aquí en posesivo. Al único libro que yo le hago eso es a la Biblia. Los otros tantos libros que yo he leído, solamente leo la historia. Pero la Biblia es oro. Es oro. Todos los cachitos valen. Todos los polvitos que sale de ella valen. ¿Ok? Todo lo que yo leo en la Biblia lo voy aplicando constantemente. La Biblia es dúctil como el oro. La Biblia conduce como el oro. La Biblia brilla como el oro. La Biblia es a prueba de fuego con el oro. La Biblia mejora con el oro. Es el único libro que lo han querido desaparecer no sé cuántas veces y nunca lo han podido desaparecer. Es el libro que le han hecho los funerales, decía un escritor, muchas veces suenan las campanas y nunca aparecen muertos. Esa es la Biblia. La Biblia no es la exaltación de un hombre, es la exaltación de Dios. La Biblia es el libro que se escribió desde la fe para la fe. Escúchenlo bien, por favor. No es un libro científico, no es un libro geográfico. Y me llama la atención una cosa. Me llama la atención el respaldo que Dios le da a la palabra. Siglo XIX. Usted sabe lo que pasó en el siglo XIX. El siglo XIX empezaron una serie de movimientos anticristo. Ahí estuvo el marxismo, estuvo el darwinismo, ahí estuvo todo el pensamiento de los filósofos existencialistas. Nietzsche, por ejemplo, también estuvo ahí, siglo XIX, siglo XX. Ahí estuvieron 1 millón de atentados contra la espiritualidad. Querían decirle a Europa, ya Dios no existe. Aún los mismos teólogos que se llamaron teólogos liberales dijeron que conocí yo teólogos que no creen en Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Soy teólogo y no creo en Dios. O sea, no se entiende. Por eso apareció esa frase de ese científico famoso, Rolandito el hijo de Fela, que soy yo, que decía, los teólogos se tragaron la cuchara. Porque entendí una vez, la cuchara es un instrumento para comer, pero no es comida. Y yo dije, los teólogos se tragaron la cuchara, se olvidaron de la comida. ¿Cuál era la comida? Toda esa vida que da las escrituras, no la herramienta investigativa, ¿ok? Pero bueno, no se vayan de la idea. Ahí estaban todos esos movimientos tratando de decirle a Europa, estamos ya sin Dios. Y hay una frase famosa que dice, el siglo XIX vio la muerte de Dios. Y dice después, pero el siglo XX vio la muerte del hombre. Porque ustedes saben, en el XIX quitamos a Dios, la selección natural de las especies es más fuerte, vamos a pelear entre nosotros y que quede vivo el que quede vivo. ¿Y cuántos millones de seres humanos murieron en la Primera Guerra Mundial? Y en la Segunda, ¿cuántos murieron? Y, o sea, sacas a Dios de la ecuación, se complica el mundo, ¿no? Pero no se preocupen, que Dios sí está en la ecuación. Dios está en la ecuación. Y un día, esas cosas que yo digo, perdónenme, estas son mis locuras las que yo disfruto. Y un día, por allá por el Mar Muerto, un loco, un pastorcito de ovejas, andaba buscando una chiva que se le había perdido. Había una hueca ahí, una cueva que se llamaba Qumran, y empezó a tirar piedra para si la chiva estaba adentro que saliera. Y de pronto tiró y hizo ¡pluf! Como si se hubiera roto algo. Y ¡pluf! Y cuando dijo, a ver qué hay, y cuando descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, ahí vinieron todos los científicos, todo el mundo y empezaron a descubrir que esta gente
respaldaban todo lo que decían las Escrituras, que las Escrituras no eran inventos, que las Escrituras tenían respaldos, que los manuscritos eran exactos unos del otro, y que todo lo que decía la Biblia en este tiempo era lo mismo, y que habían pasado siglos y que no se había desintegrado el mensaje. Esas son las cosas que hace Dios. Para eso no es ser científico. Yo solamente estoy contando una historia. Y es una historia que es real. Y yo sigo leyendo este libro. Y diariamente lo leo. Y lo disfruto. Y descubro todas estas cosas. Y ya no solamente lo leo en mi idioma, lo puedo leer en los originales. ¿Para qué? Nada, para darle más herramientas a mi espiritualidad. No es por nada, no es que tú tengas que leer en los originales. No, no. Vas a poder disfrutar muchas cosas en las Escrituras leyéndolo en español. ¿Pero qué? A ver, pero en sí, ya termino para no cansarlos. En sí, ¿qué versión leo? La que te dé la gana. Hasta la de los testigos de Jehová, vaya, si te da la gana. Sí, porque ahora te voy a decir una versión y tú no sabes nada de Biblia ni de versiones. ¿Para qué te voy a engañar? Yo solamente te voy a decir lo que dice la Biblia. La suma de sus palabras son verdad, no un texto, la suma. Cuando tú lees la Biblia, aunque los testigos de Jehová te digan que no era Dios, sino un Dios, te va a decir que es un Dios todopoderoso, eterno. Entonces yo, bueno, con ese me resuelvo yo. El un ese, pónselo tú si quieres, no hay problema. Me dijo una señora, un señor, disculpen, que leyendo la Biblia de los testigos de Jehová, porque era testigo de Jehová, se dio cuenta que Jesucristo era Dios. Volví a preguntarle, ¿pero fue la Nuevo Mundo? Sí, la Nuevo Mundo, pero tú no habías leído la otra. No, la de Nuevo Mundo. Y ahí me di cuenta de eso. No puedes quitar esa verdad. Cuando dice que todo el mundo lanzó la corona y adoraron al Cordero, ¿quién es el Cordero? Es Jesucristo. Murió empalado, murió crucificado, como quiera, murió. Es lo importante, murió. ¿Y por qué murió? Por mí. Por mí. Por mí el Rey del Cielo murió. Por mí. Esas son las cosas que yo veo en las Escrituras. Me identifico también con personajes en la Biblia. Me identifico por periodos con ciertos personajes en la Biblia. Te identificas en ocasiones con el ímpetu de Pedro. Te identificas en ocasiones con el valor de Daniel. Te identificas muchísimo. A mí en lo personal me gusta mucho el libro de Esther por esa soberanía extraña de parte de Dios, donde un día el rey pierde el sueño. El rey pierde el sueño y se pone a leer y de pronto dice, pero aquí hubo un tipo que me salvó y nunca hemos hecho nada por él. ¿Quién es este tipo? No, Mardoqueo. ¿Y qué se le puede hacer a alguien que el rey quiere honrar? Y en eso venía Amán, el enemigo. Dijo, ¿a quién más quiere honrar el rey que a mí? Bueno, que esto. Bueno, haz eso con el judío Mardoqueo. ¿Qué te parece? Eso a mí me bendice tanto, o me bendice muchísimo cuando yo leo ese momento en que Sadrach, Mesach, Abednego, es verdad que ustedes no quieren adorar el muñecón este que yo acabo de hacer. Nuestro Dios tiene poder, le dijeron a aquel rey, para librarnos de las llamas. Pero aún si no lo hiciere, no adoraremos a tus dioses ni nos postraremos a tus pies. Calienten 7 veces más el horno. Ustedes saben cómo se calienta más, ¿verdad? Incorporándole más oxígeno. Dice, no eran 3 los que echamos y hay 4 y uno con figura de hijo de hombre. Ahí estaba Dios. Esas son las cosas que uno dice, voy a tenerle yo miedo a un hombre. Voy a tenerle yo miedo a no sé quién. Voy a tenerle miedo yo al chivato del barrio. Cuando tú ves al chivato del barrio, levanta tu cabeza y míralo. Míralo, porque esto te lo estoy diciendo yo con experiencia. Ellos la tienen que bajar. Tú eres el avergonzado, no yo. ¿Ok? Tú eres el avergonzado, tú eres la vergüenza, no yo. Mira al traidor a los ojos y dile, tú eres el que tienes que bajar tu cabeza. Amado, la Escritura es inspirada por Dios.
y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia a mí me ha preparado. Sus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos. Y cada día disfruto muchísimo la esperanza que tengo de vida eterna. Esto no se me ocurrió a mí. Eso es lo que me promete la Biblia. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por la palabra escrita, porque bendice el corazón, porque da fuerza, porque alimenta, porque nos quebranta los ídolos, porque nos da el culto correcto, la adoración perfecta, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú y ningún hombre merece esa gloria. Padre, si en algún momento le dimos nuestra fuerza a algún ídolo, hoy nos arrepentimos y te decimos, nos rendimos a ti y nuestra fuerza está para ti. Si en algún momento le rendimos culto y pleitesía a un hombre, a una ideología, hoy nos arrepentimos y te decimos, henos aquí. Queremos honrarte y servirte a ti, Señor. Padre, venga tu reino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias por su gentileza. Hemos terminado y nos saludamos en el amor de Cristo.